Vamos a empezar, mientras va cargando de atrás para adelante. Este libro que les envié es de Lazo, lo deben conocer, Fisiopatología de Lazo. Les di una tarea la semana anterior que averigüemos cuál es la fisiopatología del edema en el síndrome trombótico venoso, una trombosis venosa. Imagínense una vena de la pierna que tiene un coágulo. Ahí, lo que en la revisión que también hizo su compañero, y les mandé un video también, habla de la tríada de Virchow, donde ¿por qué se puede formar un coágulo? Porque nos faltan factores de coagulación o porque el endotelio perdió su capacidad anticoagulante. Entonces, la cosa es que aparece el coágulo y vamos a tener una pierna que va a aparecer de elefante. Ustedes le presionan, hay edema y es unilateral. Entonces, primero, ¿cómo reconocemos? Primero que es de una pierna, no es de la otra. Y de toda la literatura que revisé, me parece que este esquema es maravilloso y le van a sobrar las palabras. Entonces, en este esquema, ¿qué es lo que estamos manejando? Entonces, tenemos acá el siguiente. Tengo acá, entonces vamos a hacer edema y trombosis venosa profunda. ¿Qué venas de la pierna conocen? Femorales. Femoral, bien. ¿Otra? Poplitea. Bien, femoral y poplitea. Esas son las más importantes. Poplitea. Bien. ¿Alguien tiene un buen azul que pinte bien? Es que el mío no pinta. Ya. Bien. Entonces, aquí tengo la femoral, aquí tengo la poplitea, y aquí, visto por afuera, tenemos el pie. Para que nos ubiquemos. Señores, aquí está el coágulo. Por la tríada de Virchow, 3 posibilidades para que aparezca un coágulo. La pregunta es ¿por qué edema? Y resulta de que acá la sangre le va a costar pasar arriba. Entonces, acá, esto está conectado con el ventrículo izquierdo, ¿no ves? Al final del ventrículo izquierdo. Aquí tengo las arterias, la aorta, aquí está la ilíaca, aquí está las arteriolas, y aquí tengo el capilar. Bien. Si aquí hay una obstrucción, ¿qué tiene que hacer este ventrículo para vencer esa obstrucción? Va a aumentar la presión.
Pero la presión que se va a ver incrementada es a nivel capilar. Eso se llama presión hidrostática. ¿Cuánto es el valor que nosotros en condición fisiológica hemos trabajado para presión hidrostática? 17. No, 17.3. Esta es una presión encargada de sacar líquido al intersticio. Entonces, ya habíamos dicho que si superamos el 17.3 va a haber edema. Entonces, la obstrucción en la femoral produce aumento de la presión hidrostática mayor a 17.3 y genera edema. Y ahí ese es el edema que se está viendo en este paciente. Bien. Pero, ¿qué pasa si al paciente le hacemos una ecografía de la vena y no hay obstrucción y está con edema? Ahí su cerebro ustedes tienen que agarrar, que yo tengo, estoy con el hueso ilíaco, acá, hueso ilíaco, aquí está la pelvis, digo el coxis. Señores, esto que les voy a decir es un tip que les va a hacer quedar bien. 10 años me costó entender esto. Pido ecografía, ecodoppler, no hay trombo, pero hay pierna hinchada. Porque esto está lleno de ganglios. Y estos ganglios están causando compresión. Entonces, los edemas de miembros inferiores principalmente pueden ser causados por trombosis venosa. Segunda causa, compresión de la vena ilíaca, de la vena femoral, por ganglios, por ¿cómo se llama esto? Metástasis. Señores, a mí me costó 10 años, pero hay gente que todavía sigue insistiendo en trombosis. Entonces, si ya está la eco, vayan directamente a la otra parte de la fisiopato. El paciente es mayor, tiene 70 años, ha perdido peso, está flaquito. Veamos acá. ¿Qué vamos a pedir? Tomografía de pelvis. Listo, ya hay diagnóstico. Entonces, por eso insistí con ustedes en que entiendan este concepto. ¿Y qué nos trae este libro? Mírenle bonito. Todo lo que es insuficiencia venosa, o sea, que haya problemas de válvulas, todavía, fíjense, no estoy hablando de trombo, válvulas, me va a generar una hipertensión venosa. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que a este nivel va a haber una presión venosa elevada. Pero ¿cuál es su parámetro de ustedes de normal, para hablar de presión venosa normal? Yo acá les dibujé la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y aquí ustedes saben que en diástole la presión es menor a 10. En diástole, con 120 ml de volumen. ¿Y cómo está en el lado venoso? Acá. ¿Cómo está el lado venoso? Este lado venoso, ¿dónde te va a terminar? Bien. Señores, aurícula derecha, la presión es 0. Aquí abajito en los dedos, la presión es 10. Entonces, si hay un trombo, este 10 ya no va a ser 10, va a ser 15, va a ser 20, y el ventrículo, a través de la bomba, va a aumentar la presión hidrostática para vencer este 10, y ahí se genera edema. Entonces, este es un valor que tienen que aprender. En condición fisiológica, mi presión en la aurícula derecha, 0. Y en el extremo arteriolar venular, 10. Si aquí yo tengo 10 en la vena, acá tengo 17.3 y aquí tengo 60 en arteriol. ¿Estamos? Eso es mi fisiológico. Entonces, si yo les estoy diciendo ahora insuficiencia cardíaca del lado derecho, IC derecha, y les digo que el 10 ya no es 10, porque hay IC del lado derecho, por valvulopatía o por cualquier cosa que lo vamos a estudiar más adelante. Esto ahora es 20. ¿Cuánto va a ser esto? 40. Correcto, no puede ser 10, ¿no ven? Va a ser 40, digamos. ¿Para qué? Para vencer esta fuerza y llegar a la aurícula.
Y si aquí es 40, ¿cómo va a estar la presión hidrostática? Aumentada. Entonces va a haber edema en la insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Se dieron cuenta que con solo entender el concepto de presión hidrostática y entender esto, se facilita el aprendizaje? Acaban de aprender edema en insuficiencia cardíaca, acaban de aprender en edema en trombosis, y también acaban de aprender edema en fosa ilíaca izquierda cuando hay una ganglio o metástasis. Neoplasia. Al final, ¿qué va a pasar? Aumentamos la presión venosa y aumentamos la presión hidrostática capilar y se genera edema. Pero aquí no hay obstrucción. Aquí hay un aumento de la presión venosa porque la sangre sube y baja. Son válvulas insuficientes. Al ser esas válvulas insuficientes, vamos a tener nosotros hipoxia isquémica, va a haber una disminución del flujo de la oxigenación tisular, va a haber inflamación cutánea y van a ver esas piernas que descascaran, son piernas tipo ócreo, descascaran. ¿Por qué? Porque hay una hipoxia. Y vamos a tener una dermatitis. Pero esto es lo que aquí es adicional. Miren, cuando hay el aumento de la presión hidrostática es muy fuerte, o cuando yo tengo hipoxia isquémica, inflamación cutánea, miren, otra causa de edema, ruptura de capilares. Entonces va a salir líquido directo, sin necesidad de presión hidrostática, pero van a ir los dos de la mano. Las varices también generan hipertensión venosa. Entonces, todo lo que genera hipertensión venosa, que son trombosis, insuficiencia venosa, insuficiencia cardíaca del lado derecho, al final van a repercutir sobre la presión capilar periférica. Entonces, hay un alumno que escribió y se tomó el tiempo de buscarle un video maravilloso que se los enviamos. Los que lo miraron el video más esta charla ya aprendieron. Lo único que tienen que agregar a su conocimiento, que no estaba en el video ni tampoco lo traía Uribe, es esto. Hay aumento de hipertensión venosa, hay aumento de la presión hidrostática, ruptura capilar. Es esto lo que hay que aumentar el conocimiento. ¿Vamos? Bien, háganle una fotito. Esperen. Ya. Bien completo. Sin flash. Pásela a Telegram. Ahora pregunto al curso, en confianza. ¿Quiénes leyeron Uribe para entender esto? Cuando yo les pedí que lo hicieran. ¿Cuántos de acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. 17 alumnos que van a probar la materia, tengan la seguridad. ¿Quiénes leyeron Uribe y miraron el video? Venga, ¿sabes cuánto dura ese video? O sea, reflexionen, ¿qué está pasando en su vida? Le hemos conseguido un video buenísimo. A ver, 5 causas por las que no miraron el video. Causa número 1. No estaba atento al Telegram. No sabe si existe. Causa número 2. Tampoco estaba atento al Telegram. Oye, en caso no suena, no No suena. ¿Qué? En mi caso, desactivé notificaciones de Telegram Pero 5 minutos le puede causar alteración. Pero el video sí lo vi, no leí. Pero ahora ya les hice la descifré de Uribe, les descifré este libro, pero a ver, estoy preocupado por algo. Estoy preocupado por esto. Si no van al ritmo, no se van a liberar. Fíjense. Este es un micro que va a 40 por hora, va lento. Pero ustedes van más lento. O sea, no es que yo esté corriendo. Bien.
Ahora ya me entienden por qué no le doy las diapos, porque no las van a mirar. O sea, no las van, por eso dejé de premiar a los alumnos y yo les daba todas mis diapos. Pero cuando me di cuenta que no las miran, ¿para qué? O sea, bueno. No, pero no, a ver, no están mirando un video. No van a mirar una diapo de mucho tiempo para ustedes. Bueno, ya. Ahora viene otro concepto, aplicación. En inflamación se nombró, se vio un poquito de lo que era, ¿cómo se llama esto? Activación de la vía del complemento por la vía clásica y la vía alterna. Lo veo medio rápido, por eso es que no he querido preguntar en el examen. No, si ustedes se fijan, no había preguntas de activación. ¿Había? Había. Vale, eso reclamo. No, pero no, yo iba a preguntar eso. Ya, está bien. Pero bueno, no la no. Para la segunda pregunta, sería más fácil hacerlo por WhatsApp en vez de mandar a Telegram. WhatsApp no lo mira, por favor. Telegram no lo mira, no lo dice. No, la cuestión es que el Telegram se necesita para que los audios salgan. Es cierto, WhatsApp no permite más de 20. A ver. Tienen una dificultad, ¿no ven? Que no tienen notificaciones, ya. Bien. Ahora, resuelvan ese problema. No sé cómo, pero resuelvan. O sea, no le pidan, porfa. No está concedido. Búsquele solución. No, humildemente. Te parece moral. Este libro no lo tiene ni creo que lo tenga. Discúlpeme, modestia aparte. Este que compraron directamente a la Mediterránea. El 1 intenté bajarlo, no hay. Esta es la última edición y de a poquito se los voy dando. ¿Estamos? Se los voy dando a poco. Para los que tengan la capacidad de lectura. O sea, no sé si van a leer esto. Miren, esto es lo que quería que vean. Me pareció este esquema que trae este autor muy bueno. Señores, aquí yo tengo C1. Y aquí yo tengo, esta es la clásica. Sí, Esta es la clásica. Clásica, sí, clásica. Para recordar, cuando yo hablo de clásica, ¿de quién estoy hablando? ¿Cómo se activa la clásica? Bien, la clásica se activa antígeno-anticuerpo. ¿Estamos? Acá yo tengo C1. El anticuerpo puede ser IgM o el anticuerpo puede ser IgG, cualquiera de los dos. El paciente hace un COVID. Se hace un COVID por primera vez, ¿qué produce? IgM. La colita del anticuerpo, acá, IgM, IgG. Este es un anticuerpo. Esta colita, esta parte se llama FAP. Esta es la porción variable y esta es la porción FC. Recordatorio, FC va a ir a meterse en el neutrófilo para que haya una buena fagocitosis. Recordatorio, ya. Tengo acá mi neutrófilo y aquí tengo mi bacteria. Entonces así se puede fagocitar en forma adecuada. ¿Qué pasó ahora en patología? Tengo mi anticuerpo, tengo mi porción FC, pero aquí ahora se va a unir una proteína que le vamos a dar el nombre de C1. Pero resulta que esta proteína tiene 3 fragmentos, C1Q, R y S.
Y acá lo que yo tengo, se activa C1, clave es activar C1, vía clásica. C1 activado, miren de bonito acá, logra activar a C4 y C2, o sea, lo parte en dos. Una vez que lo parte en dos, se forma una enzima que le vamos a dar el nombre de convertasa. Esta enzima se va a llamar C3 convertasa de la vía clásica. ¿Cómo está formado? Por este C4, aquí C4, ¿no ve? A y B. Una partecita B, C4B, C2, A y B y A. Entonces tengo C4B y C2A. Convertasa capacidad de ser enzimática. Va a actuar sobre C3 y lo va a convertir en C3A y C3B. Bien, este C3B activado va a actuar y tiene el C3B, se va a unir a la convertasa. Miren ustedes, ahora va a haber otra convertasa más fuerte, C4B, C2A es lo mismo que el de allá, y 3B. Ya tengo la segunda convertasa. ¿Para qué es esta convertasa? Para actuar sobre C5, y aquí empieza ya la enfermedad. Y C5 se activa, se parte en dos, y aquí tengo la nafilotoxina A, y C5 se une a 6, 7, 8 y 9, y se forma un tubo. Ese tubo se llama complejo ataque de membrana, y ese tubo, ese complejo ataque de membrana, ahora está en el glomérulo. O sea, ahora esto ya no es bacteria. Acá, aquí, miren, voy a dibujarles esto, es endotelio del glomérulo. Entonces, ¿qué va a haber acá? Si el endotelio aumenta su permeabilidad, ¿qué va a haber? Exacto, van a haber salida de proteínas de mayor a 10.000 Daltons. Entonces, por eso es que quería explicarles esto primero para que entiendan. Entonces, en el síndrome nefrótico es donde el endotelio del glomérulo es desconocido para el organismo y es atacado por nuestros propios anticuerpos, por C1, por un IgG o un IgM. Puede ser que este endotelio tenga un virus, no lo sé. Pero en el asunto del COVID han aparecido centenares de síndrome nefrótico. Entonces, tal vez aquí había un cuadro viral, virus acá, el anticuerpo ataca donde están los virus, y aquí se activa automáticamente C1, y de ahí C2, C4, y de ahí C3, y de ahí vamos a tener el C5B activado. Entonces, la clave es tener C5B activado, y ahí se forma esto, y está la lesión del glomérulo. Entonces, a nivel glomerular estamos perdiendo cantidades grandes de proteinuria. Esto se llama, o sea, esta inflamación del glomérulo causa proteinuria, pérdida masiva de proteínas. Vamos a hablar mayor a 3,5 gramos por decilitro. Este paciente, ¿han batido alguna vez clara de huevo? Sí. Espuma, ¿no? Bueno, esa es la orina del paciente. Bien, entonces, ¿cuál es la etiopatogenia, la fisiopatología de la proteinuria? Un proceso inflamatorio que causa aumento en la permeabilidad y hay pérdida de proteínas. ¿Estamos? Bien. Resulta que nuestro hígado produce de 10 a 25 gramos de proteínas por día. Y aquí es el primer desbalance. Pierdo tanta proteína, pero tanta proteína, que la producción de proteína por parte del hígado es insuficiente, no le alcanza. Entonces, consecuencia de esto, ¿cómo van a estar mis proteínas acá? Exacto, la presión coloidosmótica va a ser menor a 28.
pero por debajo de 28. No hay proteínas, no hay quien haga de imán. Entonces, esto vamos a tener ahora edema. Y miren este edema, es en la cara, es en los brazos, en las piernas, en los artículos, en el abdomen. El paciente está en franca anasaca. Es un edema tremendo. Tremendo. Bien. Hasta acá, presión coloidosmótica baja. Bien. Y resulta, en la tercera fase, si yo, aquí sería así. Si sale el líquido acá, agua, la pregunta es, retorno venoso, ¿cómo está? Sale el agua en la cara, en los brazos, en la pierna. ¿Cómo está el volumen intravascular? Muchísimo. El volumen intravascular está reducido. Entonces, desde acá yo tengo retorno venoso bajo y aquí tengo un volumen base que se llama intravascular disminuido. Bueno, y ahora les enseñé eso en la clase anterior. ¿Qué pasa con el riñón cuando hay volumen intravascular disminuido? Cuando hay caída de la perfusión. ¿De qué se activa? Renina, angiotensina, aldosterona. Y aquí la aldosterona, esto activa, entonces esto va a actuar, el riñón va a captar el volumen, la caída del volumen, y activa sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y la aldosterona a nivel del túbulo distal y todito el colector produce intensa absorción de agua, ¿cierto? Entonces, de contracción, ahora cambiamos a expansión. Entonces, aquí aumenta ahora el retorno venoso, como agua y como sodio. ¿Y qué va a aumentar acá? ¿Qué va a aumentar? La presión hidrostática capilar. Entonces, aquí aumenta la presión hidrostática capilar. Presión hidrostática capilar es mayor a 17. ¿Y qué va a haber ahora? Más salida de líquido. Más salida de agua. Otra vez contracción, ¿no ves? Retorno venoso disminuido. Esto es sensado por la mácula densa del riñoncito. Vibración del sistema. Un detallito que en sus casos un compañero suyo me observó. Hay una disminución del volumen intravascular. Entonces, ese riñón empieza a absorber sodio. Túbulo proximal absorbe sodio, colector llega poquito sodio al distal, y ahí la mácula densa produce la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, vean ustedes cómo ahí se forma el edema, que tiene doble explicación. La primera, por contracción de volumen, cuando empieza, ¿no? Contracción de volumen, a consecuencia de disminución de presión coloidosmótica, y después, como mecanismo de compensación, por hipervolemia. Insuficiencia renal crónica. No hay salida de agua. No hay una buena diuresis ni una buena expresión de sodio. ¿Por cuál de los mecanismos hay edema? ¿Por hipoproteinemia o por aumento de la presión hidrostática? No. Olvídense, no les he dicho insuficiencia renal con síndrome nefrótico, no. He dicho síndrome nefrótico de otra causa. Fíjense cómo los estoy orientando. Les digo, disminución en la expresión de sodio, disminución en la expresión de agua, porque está con insuficiencia renal. ¿Por qué hay edema? Si yo no puedo eliminar el agua, ¿qué aumenta? El retorno venoso. Seguimos, damos la vuelta por la aurícula ventrícula, llegamos al lado izquierdo, aumento de la presión arterial, aumento de las presiones en las arterias, en los capilares, y aumento en la presión hidrostática capilar.
Clarito. Entonces, yo voy a seguir insistiendo con ustedes que lean. Si ustedes leen un poco, así quiero que lean. Si leen un poquito, pónganle broma, usen más. Pero fatíguense leyendo ese poquito, tengan la seguridad que van a aprender para toda la vida. Yo no quiero para aprobar el examen. Yo quiero para que aprendan ustedes su resiliencia. O sea, estamos viendo más allá. ¿Entienden? Y les estoy dando una fisiopatología aplicada. Porque esto yo lo puedo avanzar en 5 minutos. ¿Pero qué va a hacer? Último caso de B. Mordido de serpiente. La fotito. A ver, si puede parecer más atrasito, gracias. Tú pásale a su cámara. Mientras van haciendo la foto, aquí miren esto bonito que pueden venir. Atentos. Esta vía es la vía alterna, que no se explicó, entonces pasamos rápido. En la vía alterna yo tengo C3. Aquí tengo C3B activado. Pero miren, aquí está la pregunta que siempre hago en el examen. ¿Cómo se activa la vía alterna? Polisacáridos en la superficie del microorganismo, o sea, el microorganismo en forma directa por pedacitos de su pared se va a unir a un factor B que es una proteína, se va a unir a un factor D y aquí tengo, pero tengo que tener un C3B activado, ¿no ven? C3B más la palabra que siempre le dicen los enamorados a las chicas que le dicen bebé, le dicen, ¿no? Entonces, C3B, y si no le dice aprenda. C3B, B mayúscula y B. ¿Qué dice acá? No, aquí. Las convertasas parten, destruyen, revientan, desligan si quieren, las cadenas. Esta convertasa C3B, BB, ojo, B mayúscula, B, en el examen dice, para que sea la negativa, debe poner B chica. No me manipulen. A ver, ¿qué toda está la maldad que les estoy avisando con un mes? ¿Dónde está la maldad? ¿Puedes mandar eso? C3D, bueno, convertasa, ¿no ven? Ahora, otra cosa que tienen que saber de la vía alterna, así como les dije, ¿cómo se activa la vía clásica? A través de anticuerpos. ¿Cómo se activa la vía alterna? Que se unen ¿a quién? A C3B. Y estos se van a unir a dos factores B y D, y esto se convierte en una convertasa. Miren, que va a actuar sobre C3, y esta convertasa va a agarrar a C5 y la va a convertir ¿en qué? C5B, va a llamar a 6, 7, 8 y 9, y ahí se produce el complejo de ataque de membrana. Señores, esto es fisiopatología aplicada, porque eso que más o menos lo mencionamos, ahora les estoy hablando de síndrome nefrótico, les estoy hablando de una patología bien fregada para el paciente. O sea, es un paciente que está inflamado en su linecito y está perdiendo proteínas en cantidad, y hay que darle una solución. ¿Cómo se trata esto? Corticoides altas dosis, inmunosupresores, azatioprina en altas dosis, y se hacen pulsos con metilprednisolona. Ahí está la víbora. ¿Qué dice ahí? Oiga, increíble. Yo no sabía. ¿Qué víbora? Para los cazadores de acá. ¿Qué víbora es esta? Bien. Enséñanos cómo. Bien. Es yope. ¿Por qué dice que es yope? ¿Está correcto? Porque no tiene la característica del champiñón.
atrás y el todo característico que es infrayéctico. No, pues no me he dicho nada. No sé, a ver, cuénteme por qué. Enséñenos, te quiero cachar el maestro. Doctor, pasamos el curso de ofilismo en el colegio médico y nos enseñaron de que la yope no tiene la terminación de los cascabeles. ¿Y aquí dónde están los cascabeles? No tiene cascabeles. ¿Cómo es el cascabel? Ese es el cascabel. Ese cascabel. Olvídense el cascabel. Olvídense el cascabel. Señores, ¿saben por qué? Perdón, ¿cómo se llama usted? Julio César. ¿Saben cuál es la vida real? Que llegan con la cabeza machucada. Entonces, ¿cómo la reconoce que es yope? Está correcto. Por más mancha. Señores, esto yo lo acabo de aprender así ya de viejito. Miren, ¿ven esta raya? Sí. ¿Ven esta? ¿Ven? No, a ver un ratito. Ya yo le di la oportunidad a ustedes. ¿Ven esta línea? Sí. ¿Qué dice ahí? Señores, acabo de aprender esta semana. Le dije a la toxicóloga, no sé por qué dio horas esta. E hizo el dibujito. El lomo de la yope se dibuja la letra A. Eso también, aparte de del chonona que usted dijo, meta esto más en su cabeza. Yope. Señores, la yope es una de las víboras que produce más edema, más necrosis. La yope. Este fue un paciente que estaba alcoholizado y tomó. Aquí está. Señores, esto quería compartir con ustedes. Apaguen la luz. Apaguen la luz. Señores, si a usted le da cosa ahorita, imagínense ahí con el paciente, la cara estaba así, las piernas. Y miren, le pusimos el dedo, los 3 dedos. Eso es el godet. Miren, esto es un síndrome nefrótico. Y acá, esta foto que hicimos fue por lo siguiente. ¿Qué ven acá? Señores, era tanta la filtración, salía agua. Ya no daba ese intersticio. El trapito donde se echa el paciente, las sabanillas, mojadas. Le hice esta fotito para ustedes, miren. Pero no la miren porque se van a cansar, no la miren. Entonces, y miren cómo el dedo, que era de la estudiante, se hunde. ¿Qué es esto de acá? No, esto es ¿qué se llama? Es un pañal. Se le envolvió con pañal al paciente para que tengan idea cuánto mojaba. Ahora entienden por qué hay contracción del intravascular. O sea, se sale el líquido del intravascular al intersticial por caída de la presión oncótica. Hay caída del volumen intravascular y eso genera activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y ahora eso se infla y aumenta la presión y aumenta la presión hidrostática capilar y aumenta el edema. ¿Cuál es el tratamiento? Albúmina endovenoso y furosemida. ¿Qué hace la furosemida? Ya, te ayuda un poquito. La furosemida excreta sodio. ¿Cuál es la fisiopatología? Absorción de sodio. Ahora yo le voy a dar una furosemida para que excrete el sodio. O sea, estoy atacando la fisiopatología. Exacto. ¿Por qué le voy a dar albúmina? Porque la presión oncótica está disminuida. Bien, aquí está la famosa yope. ¿Por qué la yope, produce edema? Porque el veneno, escuchen esto, el veneno es citolítico. Produce lesión de todo el tejido, lo rompe el tejido. Destrucción citolítico, destrucción celular. Entonces, ¿cuál es la causa del edema? ¿Qué libera? No, claro. La destrucción celular aumenta la permeabilidad del endotelio. Entonces, esto sería por aumento de la permeabilidad del endotelio. También habría lesiones en el glomérulo. Hay el veneno, si no lo atacamos a tiempo, puede atacar el glomérulo y se produce lisis del endotelio. Se daña, puede haber insuficiencia renal aguda.
¿sería un veneno tóxico este? Porque produce la destrucción del tejido. ¿Pero qué dijo? Citotóxico. Exacto, palabra correcta, histotóxico. Yo dije citotóxico, él dijo histotóxico para referirme a todo el tejido, correcto. Pero no, en la vida real, en Discovery Channel, aparece la cabeza de la IVA y aparece un biólogo. Discovery Channel. En la vida real, ya no van a tener la cabeza, van a tener solo la cola, porque la gente de rabia la destruye la cabeza. Ojalá se lo cree. No, esta mujer era muy buena. Doctor, hemos comido en el curso bombero forestal. Va a vivir a, le da para repetir unos 10 años la materia. Va a vivir a. ¿Verdad? En la Fuerza Aérea hicimos, cuando comimos una cascabel con ellos. Ya. Entonces, el veneno no está en la piel de la cabeza, está en las plantas. Bien distinguidos. Enciendan las luces. Enciendan las luces. Van a bajar el video. ¿Dónde se ve la cabeza? No hay, ¿no ves? Podrían haberlo puesto en un baldecito y no Bueno, a ver, ¿cuánto mide este ladrillo? Mide un ladrillo, dos ladrillos, a ver, 25 centímetros mide. 20 digamos, 20, 40, 60, 80, casi un metro 20. Bien, señores, ¿y cómo consigo estas fotos? Estas fotos las consigo porque le pido al hijo, le pido al padre, al esposo, que nos consigan fotos. Y aunque ustedes no la crean, es siempre pensando en ustedes. Pero, no, tranquilo. Como ustedes no miran, ya no voy a pedir fotos. ¿Van a mirar? Borrón y cuenta. Pueden retirarse. Ah, la lista, espérenme lo que la lista. A ver, antes de que hagan una pista, por favor. Antes que hagan la asistencia, un segundito. Por favor, ya estamos avanzados. Pongan su número de lista, porfa. No me olviden que le esté llamando mensajitos, se olvida poner el número de lista. Porfa. Pongan su número de lista. ¿Estamos? Sí. ¿Qué fecha es hoy? 22. Ya prepararon algo para sus madres, ¿no? Sí. No he dicho que tienen. Está hablando de su madre. también. Pasen. ¿Lista? Pasen. No importa que tengan radio, esto, lo que sea, es su madre. Lo peor es que es hasta mediodía. Toda la mañana. Es la cena que tenemos preparada. Bueno, La cena. está bien, porque era. ¿No solo quiere su